Yo sé que este no es mi contenido usual y que probablemente se va a sacar de uno un poquito si me conoces en persona y hace mucho no nos vemos o inclusive si estás viendo como videos anteriores míos y que de repente y dices como de qué onda, ¿sabes? Pero pues no sé, la verdad siento que te quiero platicar un poquito de mi camino de reencuentro con Dios, cómo se ocasionó y toda mi relación con Él a lo largo de toda mi vida. Si te sirve esto para acercarte a Él, que espero que sí te sirva, que te sirva a quitarte el miedo, la culpa y la pena sobre lo que te impida acercarte a Él, yo más que feliz de que sea como yo herramienta para guiarte hacia Él. Esto no es como una guía paso a paso, o sea, solamente estoy aquí contando mi historia, mi testimonio y si se acerca un poquito a lo tuyo o si te sirve un poquito, pues te digo, yo más que feliz. Bueno, pues vengo de familia católica de toda la vida, o sea, mi familia creo que todos son católicos si no estoy mal. Fui a una escuela católica desde segundo de kinder hasta sexto de primaria, que me gradué pues de esa misma primaria. Por ende, en la escuela pues teníamos misas, teníamos coro, teníamos este tipo como de, ¿cómo se llamaba? El catecismo, que era para prepararte para la confirmación o comunión o ambas, la verdad no recuerdo mucho. Hice ambas y también tengo mi bautizo, hice mis sacramentos, los que me tocaban en ese momento, pero dentro de la familia, o sea, ya en un tema más dentro, ya fuera de la escuela, nunca tuve como esa enseñanza de ir a misa los domingos, ni de orar, ni, bueno, rezar en ese caso, ni nada por el estilo, simplemente era como de, pues creemos en Dios y ya, ¿sabes? Entonces, pues nunca tuve como una cercanía a Dios en ese momento de mi vida. Para ese momento de mi vida Dios no era como algo como lo es hoy en día, no sé cómo explicarte, pero yo no me sentía cercana a Dios porque pues para mí era solamente como, cosas de la escuela, o es que voy a escuela de monjas y X, ¿sabes? Y ya, obviamente dentro de la escuela sí era más, pues, más cercanía hacia los rezos y hacia todo esto, y hacia todos los santos y todo lo que tenga que ver con el catolicismo. De hecho, mi escuela tenía capilla y luego teníamos, si bien no las misas en la capilla, teníamos que ir a la capilla ciertas partes del mes o del ciclo escolar a confesarnos. De hecho, iba un padre y nos confesaba y todo. O sea, era una enseñanza católica muy, pues sí, o sea, muy, muy pura católica, no sé cómo, no sé cómo decirte eso. O sea, era una enseñanza muy, muy cercana al catolicismo, o sea, no era de que una escuela católica de que pues por encimita, realmente era una escuela de monjitas, entonces pues teníamos como todas estas herramientas para el catolicismo, pero pues realmente yo nunca me sentí tan cerca porque en casa nunca tuve como esa misma, como ese seguimiento, ¿sabes? De creencias, o sea, era de que sí, creemos en Dios, pero nunca he ido a misa con mi familia, a menos que sea un evento católico en el tema de, no sé, unos 15 años, una boda. Entonces, pues realmente no estaba muy cerca de Dios. Mi fe de niña era un poquito sí, pero no. Y ahí te va por qué. Porque obviamente al ir a escuela católica te dan los pecados, te da lo que tienes o debes de, y lo que no tienes o no debes de. Y te enseñan que hay que rezar. Cuando estés en un momento difícil hay que rezar a Dios y hay que entregar esto a Dios. Pero también en el catolicismo está la Virgen María y están los santos. Yo nunca me entendí muy bien el porqué de los santos realmente, o sea, no fue como que yo dijera, el santo, no sé, por ejemplo, San Marcos es para tal cosa, nunca entendí, nunca me los aprendí, nunca nada. Entonces yo siempre me cerraba mucho a Dios, o sea, que solamente a Dios le pedía, nunca le pedía a la Virgen ni nada por el estilo, no por nada, sino porque no me cerraba en la cabeza de que para qué es cada quien. Entonces yo solamente decía de que Dios y ya. Pero mi fe de niña no estaba como muy fuerte ni muy arraigada por lo que te comento, o sea, no. En la escuela me lo enseñaban, pero pues en casa no sé este tipo de enseñanza. Este capítulo es un poquito muy. Ok, esta parte es un poquito fuerte porque yo viví cosas fuertes de mi alejamiento de la fe. Ahí te va. Cuando yo me empecé a alejar de la religión y todo esto fue casi después de que yo me graduó de la escuela católica. Como te dije anteriormente, en la casa no seguíamos como este tipo de reglas, por así decirlo. O sea, no íbamos a misa, no rezábamos, no nada. Entonces, pues, o sea, en la casa solamente tenía la consigna de que somos católicos
más no seguíamos los lineamientos para ser católicos, entonces estaba un poco, pues, como inconcluso eso para mí. Entonces obviamente me gradué de escuela católica y entro a una escuela laica para la secundaria, y pues obviamente al no tener como esa tanta creencia dentro de mí, o sea, no tener el hábito de, no sé, por ejemplo, hacerme un rato para rezar o un rato para orar o lo que sea, pues empiezo a dejar como este tipo de costumbres, a pesar de que pues yo venía de una escuela totalmente católica y totalmente de rezos y todo eso. De vez en cuando rezaba, de que no sé, por ejemplo, la del Ángel de la Guarda o el Padre Nuestro, la Ave María, como pues las bases, ¿sabes? Pero nunca fue como que porque me naciera, sino porque, no sé, estaba en un momento difícil en la familia o en la casa o en amistades, y yo rezaba porque pues era lo que a mí se me había enseñado a hacer cuando las cosas estaban como un poco tensas, pero no era como algo que me naciera a mí hacerlo, o sea, no lo hacía de corazón. Entonces me empiezo a alejar pues por el tema de que empiezo a dejar como el ambiente católico, empiezo a dejar como un tipo de creencias. Me alejo de Dios por completo porque pues te repito, no tenía yo como el hábito de hablar con Dios ni acercarme a Él. Entonces empiezo en escuela laica pues no me encontré ningún religioso, ni católico, ni cristiano, ni nada, todos eran ateístas. Entonces pues me empiezo a alejar porque la carne es débil. O sea, no, pero sí, o sea, realmente sí fue un tema más como de ambiente. Yo siempre soy mucho de ambientes, últimamente he estado luchando mucho con eso, por lo mismo. Entonces, como yo soy una persona de que absorbo un poquito el ambiente en el que estoy en el momento, pues en escuela laica, como no había nadie religioso, pues realmente lo dejé. Sí, yo lo estaba dejando por no pertenecer a un ambiente católico, mucho más al ver que mi nuevo ambiente ni siquiera conocía lo que era la palabra Dios. Entonces, de ahí me empiezo a alejar de todas las creencias que yo había tenido y pues defendido en cierta parte en mi niñez, o sea, en la primaria. En esa etapa yo me sentía muy abierta, o sea, me sentía yo muy libre, que ojo, una cosa es ser libre y otra cosa es caer en mi libertinaje. Yo creo que en ese momento yo caí en mi libertinaje porque pues obviamente venir de una consigna católica, de una consigna como más bíblica y todo este tipo de cosas, de que las mujeres son así, así, así y todo esto, ¿no? La verdad es que como niña pues como que dices, ¿por qué me están reprimiendo tantas cosas? Pero no es que te repriman por reprimirte, te están haciendo un bien, pero se ve tan represivo que tú lo miras como algo malo, pero es todo lo contrario. Entonces, en ese entonces yo me sentía como una persona pues muy, sí, o sea, como muy abierta, o sea, yo sentía que el mundo se me había abierto así, ¿sabes? Entonces, pues empecé a salir con amigas, empecé a tener prácticas con amigas, o sea, empiezo a hacer como un ambiente, pues, no religioso, que no estaba Dios ahí de por medio de esas amistades. Empiezo a tener muchos problemas en temas sociales, o sea, empiezo a tener problemas sociales con amigas, pero no los temas sociales que yo tenía en la primaria, que era como de que, ay, hoy nos cae mal porque yo soy rosa. Eran temas un poquito más fuertes. Obviamente yo venía de un ambiente más controlado en la escuela católica, entonces como empezar a ver cómo son las cosas en la escuela laica, a mí me pegó mucho porque era como, wow, que tienes 12 y piensas así, ¿sabes? Entonces me empieza a abrir un poquito también la mente en temas de que pues empiezo a ver que no todo el mundo estuvo más bien bajo la misma crianza. Entonces empecé a tener muchos problemas sociales, empecé a tener muchos problemas de identidad, no sabía ni siquiera pues qué quería o qué no quería, o sea, empecé como a tener muchos conflictos tanto sociales como internamente, pero yo nunca me sentí como de que voy a buscar a Dios, porque no sé por qué, simplemente no me pasaba por la cabeza. Entonces, los mil y un problemas que pasaban, yo los arreglaba, o ni siquiera siento que los arreglaba, siento que nada más como que los posponía o los silenciaba de mi cabeza para ya después poder hacer como que nada pasó, pero realmente nada se arreglaba, o sea, sí, no, pésimo. Y Dios para mí en ese momento, al principio no significaba como nada muy deep, o sea, nada muy fuerte. Solamente era como de que, sí, o sea, Dios existe, pero pues realmente yo no estoy tan cerca, ¿sabes? Después entré a la preparatoria, que también era una escuela, igual, misma escuela laica, nadie religioso, como que, ¿sabes? Y pasa pandemia. Bueno, entre la prepa y la secundaria pasa pandemia. O sea, yo pasé en secundaria un año, si no es que menos. Después de ese año empieza la pandemia, nos encierran.
me gradúo de la secundaria casi al terminar pandemia y ya para primero de prepa ya empiezo a hacer la presencial. ¿Qué pasa? En pandemia, al estar de por sí, o sea, la edad está horrible y luego nos encierran, pues, o sea, nada bueno iba a salir de ahí. Entonces, durante pandemia yo empiezo como a agarrar por medio de redes sociales como un enojo, un coraje, un rencor hacia Dios por ideologías tontas, realmente tontas, porque no era una ideología propia, era una ideología arraigada de redes. Pues sí, te digo, rencor hacia Dios, coraje, todo eso. Pero hoy que lo aterrizo digo, ¿por qué me daba rencor alguien que nunca había buscado sinceramente, ¿sabes? Pero en ese momento yo estaba muy cegada por todo lo que estaba pasando, tanto en el mundo como pues, en la cabeza de un adolescente. Y dices de que, no, sí, claro, me odia. Entonces, pues pasa eso, yo empiezo como a tenerle mucho coraje hacia Dios, empiezo a evadir todo lo que tenía que ver con Dios. Me causaba mucho enojo y como mucha negación el hecho de siquiera escuchar palabra o el siquiera hecho de escuchar que alguien creía en Dios. Para mí eso era como, no sé, me alejaba, realmente me causaba como un tema de alejamiento. Me empecé a enfocar en otras creencias un poco fuertes realmente para la edad que tenía y yo creo que para cualquier persona. Empiezo a caer en el lado de redes, en el tema, yo creo que pues todos hemos caído en algún momento, en el tema pues del tarot y de la adivinación y de los signos zodiacales y todo ese tipo de cosas. Me suena coherente, yo no sé por qué, me suena coherente y pues me empiezo a meter con un tipo de creencias que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, pues en ese momento en que yo empiezo a meter en esas creencias, Dios en mi vida se desvaneció. O sea, yo ya ni siquiera creo que pensaba en él, o ni siquiera tenía como el recuerdo constante de que pues existía él, porque te repito, en mi entorno nunca estaba como presente, o sea, en todo mi entorno de amistades sociales, escolar, pues nunca estuvo presente. Y en la familia pues sí y no, pero pues al final del día, al no estar presente en mi entorno, pues nunca fue como que tuve un arrepentimiento, ¿sabes? Entonces pues, más que nada yo creo que fue cuando más me alejé y más necesitaba a Dios, pero fue cuando menos estuvo. Bueno, no, más bien fue cuando menos, pues, yo me abrí y yo menos estaba como consciente de lo que necesitaba. No era, no sé, leerme las cartas o era, o no sé, o agarrar un cuarzo y traerlo para todos lados. O sea, yo creo que lo que más necesitaba era Dios, pero yo lo quise reemplazar con otras creencias que pues la verdad ni al caso. Ahora sí viene como ya cuando ya me arrepentí. Ok, terminó, bueno, en el proceso de prepa, o sea, en el proceso en que yo estuve en la preparatoria, mis amistades realmente, si ya estaban mal desde secundaria, tocaron fondo. O sea, me alejé de mucha gente que yo quería mucho desde la primaria. Me sentía muy sola, realmente me sentía muy, muy sola. Hubo un semestre en prepa que me la pasé completamente sola, o sea, de que mis amigas fueron mis maestras. Entonces, yo me sentía muy sola, yo tenía mucha tristeza, yo me sentía muy mal, o sea, yo estaba muy mal, yo estaba muy triste, yo estaba muy deprimida. Yo creo que no había día que no llorara antes de ir a la escuela porque yo me sentía muy sola. Entonces, en ese proceso de soledad, igual por redes, me empiezan a salir cosas de Dios, del Evangelio. Y entre esas cosas que me salían de Dios, me salió un grupo en WhatsApp de unas niñas cristianas que pues compartían de qué cosas de Dios. Entonces yo le mandé mensaje por DM, o sea, mensaje privado a la chava de la cuenta que había subido el video de que grupo de cristianas. Entonces le mandé un mensaje y le dije, hola, la verdad no soy cristiana, pero siento que me quiero acercar a Dios, quiero ver cómo es la fe cristiana, porque nunca había yo estado cerca de la fe cristiana. Entonces la chava me dice de que no, o sea, sin problema, mira, realmente no cerramos escuelas cristianas, solamente pues niñas que creamos en Dios o que si quieren acercar a Dios, pues son bienvenidas. Entonces, pues yo al leer eso, pues le dije, pues va, quiero ser parte. Me mandé el link del grupo, me meto al grupo y empiezo a ver una unidad muy linda. O sea, éramos
o sea, éramos muchas, pongámosle que 250, y entre todas se conocían, o sea, entre todas mínimo topaban a una que otra. Hacían de que sesiones en Zoom, en Teams o en plataformas del estilo para orar, para hacer devocionales, para hacer prédicas. Las prédicas eran en línea. Obviamente yo nunca me metí nada de esto porque me daba mucho miedo. No sé por qué el miedo, pero me daba mucho miedo. Pero yo cuando necesitaba como algún consejo o estaba pasando algún momento difícil, yo siempre escribí en mi grupo de que me está pasando esto y esto y esto. Y de verdad, o sea, nunca ese mensaje se quedó sin leer y sin responder. O sea, siempre respondían. A pesar de que hubiera de que 1000 cosas en el grupo, siempre respondían. Y yo empecé a sentir como esa unidad y me empecé a dejar de sentir pues tan sola como me sentí en ese momento, ¿sabes? Y ahí me empecé a acercar un poquito a la fe cristiana y empecé a ver que es un poquito más pura que la católica. O sea, no juzgo, realmente no juzgo, no soy quien para juzgar. Pero en mi parte, en la que me alejé mucho de Dios, pues también mi única excusa o pretexto era el hecho de que no, es que la iglesia católica, todo lo que hace, abominaciones, bla, 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 bla. Y en parte sí, o sea, es una realidad. Entonces, pues también cuando yo me empecé a acercar a Dios, de que dije, bro, no quiero pertenecer, ¿sabes? O sea, nunca sabemos si sí o si no, pero no, yo no me quería como arriesgar a que sí, ¿sabes? Entonces empiezo a ver lo de la fe cristiana y todo esto. Nunca me meto de lleno, simplemente como que estoy observando desde fuera. Permanezco en el grupo mucho tiempo, de hecho, permanezco en el grupo, inclusive, o sea, fue mi tiempo en el que estuve como muy sola en la prepa y después me vuelvo a hacer como de amigos en la prepa. No pregunten cómo, ni siquiera yo sé. Me vuelvo a hacer de amigos en la preparatoria y aún cuando yo tenía amigos en la preparatoria ya de nuevo, igual seguí en el grupo. O sea, no predicaba nada ni practicaba nada, simplemente era como, pues sigo ahí porque me da cierta paz, ¿sabes? Pero nunca fue como de que, me quiero hacer cristiana o quiero interesarme en la palabra. Creo que lo único que hice, así como cercano a la palabra, fue descargarme el app de la Biblia y ya, y meterme a devocionales. No sabía yo ni que era un devocional, pero yo me metí. Entonces, pues, así me empecé yo a acercar un poquito a Dios. Después tuve una relación, salí de esa relación y realmente cuando salí de esa relación hace apenas igual unos meses, no tiene, yo creo que tendrá ni medio año. Cuando salí de esa relación me empiezo como a deprimir mucho, empiezo a comparar mucho, empiezo a dudar mucho de mí misma y de mi capacidad y todo eso. Durante mi relación mis creencias de nuevo, dejé a Dios y empecé a enfocar en creencias las mismas, adivinación, tarot, los signos zodiacales y todo este tipo de cosas. Entonces, pues cuando dejé la relación, tocó fondo literalmente, porque yo creo que fue una depresión silenciosa que tuve muy grande. Me incomodaba de nuevo todo lo que tenía que ver con Dios. Me salí del grupo de niñas cristianas, como que borré todo lo que tenía que ver con Dios en mi vida de nuevo. Y después estaba yo una noche, pues como pues viendo cosas en Instagram, o sea, todo esto hacía por medio de redes sociales, ¿ok? Estaba viendo cosas en Instagram y varios videos de como de Dios o de personas de que escucha este salmo conmigo, y yo de que no, porque me incomodaba. O sea, no era un odio ya, no era un rencor, no era un enojo como el que yo tenía antes, era pena, realmente era pena, como decir de que pues no merezco ni siquiera su palabra, ¿sabes? O sea, yo decía de que no, yo ya no tengo perdón, ¿sabes? Y en eso me sale un video de los típicos de que, no sé, la voz obviamente veía, no hay otro motivo, de que hija mía y no sé qué, y yo, ay Dios, me sale un video de esos. Y esa noche yo me acuerdo que yo me sentía muy sola, o sea, no sé si lo han sentido, pero un sentimiento como de un vacío aquí, ¿sabes? Y un vacío que duele, o sea, no es un vacío de que algo falta, es un vacío que algo falta y lo que falta me duele muchísimo que falta. Entonces, pues, en medio de ese vacío, esa noche, pues, me estaba distrayendo realmente. Yo venía a llorar casi creo que todo el día, por el duelo en mi relación, evidentemente.
Y me sale ese video, a pesar de que yo había saltado de que los 50 salmos que habían salido y los 50 videos de que de los apóstoles, o sea, yo cerré todo. Pero ese video algo tuvo que me quedé. Y básicamente era Dios, bueno, me entienden. Era un video de que decía que pues realmente nunca he estado sola, que siempre ha estado Dios a mi lado a pesar de las veces que lo he negado, de las veces que lo había rechazado y cada vez que lo había avergonzado y juzgado a pesar de que yo sé y soy consciente que no merezco tal poder, que no tengo tal poder más que nada. Y era un video no tan largo, como de 3 minutos, pero en esos 3 minutos yo empecé a sentir como un calor en el mismo lugar donde yo empecé a sentir ese vacío desde que mi relación terminó. Está fuerte, ¿no? Y yo, está un poquito fuerte. Porque yo llevaba semanas, si no bien unos meses, con un hueco aquí. Les digo, un hueco que dolía, o sea, que era un hueco que ardía, que estuviera más en ese hueco. Y empecé a escuchar eso y empecé a sentir como un calorcito que brota del mismo huequito. Y empecé a sentirme acompañada y empecé a sentirme fuerte. Todo esto en un lapso de un video, o sea, te digo, solo Dios tiene ese poder. Y como que después de que veo el video, me acuerdo que hasta lo guardé. Y después ya sigo así de que con mi vida, o sea, sigo así como scrolleando en redes. Pero me quedó muy aquí. Y de hecho me quedó tan aquí que yo dije, yo estaba de que viendo, pero yo no estaba viendo, o sea, yo estaba de que así nada más en la tonta, mientras que mi cabeza seguía pensando en el video, ¿sabes? Y lo que me había generado, o sea, esa sensación como de presencia, esa sensación de amor. Entonces, me acuerdo que apagué el teléfono y fue mi primera oración en muchos años. O sea, yo creo que bien pudo haber sido como en mi primera oración en como 5 o 6 años. Y en la oración yo le decía a Dios que si era un llamado para mí, que me diera más señales, y que si me daba las señales yo no iba a resistir al llamado que me estaba dando para volver a estar con Él en su presencia y en su palabra. Después de mi oración a Dios, después de tantos años sin orar, sin nada, sin tener intenciones de acercarme a Él, al día siguiente yo me despierto como muchísimo mejor. O sea, empezó a dar hambre otra vez, empecé a ordenar mi vida porque yo había pospuesto muchas cosas de la universidad, de mi vida personal, de la vida en general. Entonces empecé como a poner en orden un poco, mucho, todo lo que había dejado atrás. Y caigo en cuenta de que eso es señal, ¿sabes? O sea, de que qué más señal quieres si Dios escuchó tu plegaria, que fue literalmente hace menos de 8 horas, hace menos de 12 horas. Entonces, en mí empieza a haber un cambio muy fuerte, porque obviamente yo venía de que, te repito, de años sin querer saber nada de Dios, sin interesarme nada de Dios, sin nada, o sea, realmente contigo nada es nada. O sea, yo llevaba años sin interesarme en nada, o sea, ni en la Biblia, ni en misa, ni nada, o sea, ni siquiera en el tema católico, ni en el tema cristiano. Entonces, como lo tomé como una señal, el cómo me sentía, el cómo empecé a sentir, y que me estaban pusiendo muchos videos de que, pues, sobre salmos, de oraciones, de historias bíblicas y todo eso, yo lo tomé como señal. Entonces, empieza un cambio en mí muy fuerte, interno, obviamente, de volver a aceptar a Dios en mi vida, de poder pedirle perdón, ¿sabes? De todo lo que había hecho, porque en esos años que yo estuve lejos de Él, yo cometí muchos errores, cometí muchos pecados, y yo me sentía muy condenada por todos ellos. Y no fue hasta que una vez, me acuerdo que en esa oración lloré mucho, porque fue una oración muy extensa. Yo creo que oré como por 3 horas, y no por decirte, oré 3 horas, o sea, no, para nada. O sea, yo creo que oré como 3 horas, y las cuales 2 de esas 3 fueron yo llorando, o sea, pero yo de que casi deshaciéndome. Y ya, o sea, yo le entregué mi vida, o sea, yo le dije de que, Padre, realmente yo no sé por qué hasta ahorita me estás llamando, pero gracias, y gracias por perdonarme mis pecados, y gracias por perdonarme siempre todo lo que he hecho. Y ya. Y la verdad es que Dios siempre te acepta, no importa lo que hayas hecho. Si es un arrepentimiento real y de corazón, Dios siempre te va a aceptar. Entonces,
a partir de ahí yo decidí entregarle mi vida a Dios. O sea, toda decisión que he tomado desde que me acerqué a Él hasta ahorita ha sido porque yo espero su voluntad. O sea, yo ya no actúo mediante lo que yo creo que es mejor para mí, cosa que antes yo hacía. Yo ahora lo que hago es de que, pues, no sé, empiezo oración y le digo de que, Señor, pues pasa esto, espero tu voluntad, ¿sabes? Y espero su voluntad y pasa algo muy, muy lindo y me ha ayudado en cosas muy lindas. Y hablando internamente de mí, el aceptar a Dios en mi vida ha sido, yo creo que es difícil, es un camino difícil, pero al mismo tiempo es un camino muy lindo. O sea, yo creo que no me puedo quejar de nada a partir de que yo me empecé a acercar a Dios sinceramente y de corazón por primera vez en toda mi vida. Bueno, ahora sí te viene como mi vida actualmente ya con Dios en ella, intentando cada día como acercarme más a Él, ¿no? Pues estos meses con Él, que llevo relativamente pocos, llevo si acaso 2 meses a lo mucho con Dios en mi vida y acercándome a Él e intentando no ofenderlo. La verdad me he sentido muy plena. O sea, yo creo que obviamente estoy pasando aún el duelo de mi relación. Terminé mi relación hace relativamente poquísimo. O sea, no tiene ni 4 meses que terminé mi relación con él. Entonces, obviamente hay un duelo, pero Dios me ha ayudado muchísimo. O sea, yo creo que lo que más me ha ayudado es que cada momento que tengo como muy, muy bajo, porque también llegan, sería muy hipócrita de mi parte decirte de que no, yo ya súper bien. O sea, realmente no, porque es un duelo, es un proceso. Entonces, si te tengo que decir algo, es que a pesar de que tengo mis momentos pues bajos, igual te digo, está muy reciente todo esto, lo que más me ha ayudado es orar y dejarle a Dios las situaciones. O sea, yo he puesto mi situación actual ante Dios y le he dicho, aquí está todo esto, no sé qué hacer con ello, entonces te lo cedo a ti, Padre, porque realmente yo ya no sé, o sea, realmente no sé qué hacer. Entonces, a pesar de todo eso y de todo el cambio que ha sido mi vida en estos últimos meses, realmente me he sentido muy bien. O sea, me he sentido acompañada, ya no me siento sola. Ese vacío que yo sentía en el pecho ya no está. Y realmente, o sea, tiene aproximadamente como un mes, pongámosle, que Dios me ha permitido como ver cosas que me lastiman. Entonces, me ha protegido en muchas ocasiones hablando del tema emocional. Entonces realmente voy muy bien, siento yo. O sea, siento que Dios ha llegado a mi vida a darme la paz y el amor que yo nunca había sentido, porque siempre soy una persona muy solitaria. O sea, no tengo nada en contra de eso. O sea, realmente me gusta mi tiempo a solas. De hecho, el no tenerlo siento que me desequilibra un poquito. Pero una cosa es que me gusta estar como mi tiempo a solas y otra que aun cuando decido estar con gente o estoy con gente, me sienta sola. Entonces yo sentía eso y Jesús llegó y me dijo de que morir por ti. ¿Qué más símbolo de amor quieres aparte de que yo morí por ti? De que yo pagué tu deuda de pecados, aparte de que por mí, siempre y cuando vivas bajo la enseñanza de mi Padre, tú vas a estar limpia, ¿sabes? De cualquier cosa que hayas hecho. Entonces ahí entendí que la suficiencia no está en nadie más que en Dios. O sea, no puedes dejar que te sientas amada en manos de nadie más que en Dios. Me he sentido con mucha paz a pesar de que, te digo, ese mes mi vida ha cambiado demasiado. O sea, aparte cambios que yo nunca me imaginé tener, al menos no ahorita. Entonces realmente me ha dado la paz y la certeza que yo tanto había pedido. El cómo he intentado el acercarme a Dios, yo creo que es lo básico que todos hacemos. El orar, que a mí el orar en la cabeza no me ayuda mucho porque yo soy muy dispersa. O sea, puedo empezar a orar por una planta y termino orando por los niños en África. O sea, está bien, pero estamos de acuerdo que no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, como yo perdía mucho enfoque en oraciones, yo busqué como formas para no estar como tan dispersa en oración. Y me pareció de que hay unas cosas que también te lo comparto si no lo conoces y también te pasa lo mismo que a mí.
En un cuadernito, el que tú prefieras, el que tú elijas, va a ser tu cuaderno de conversación con Dios. Yo tengo el mío, está en mi cuarto. En otra ocasión te lo enseñaré. Pero yo tengo mi cuaderno de conversación con Dios y básicamente es orar, pero escribirles. Son como cartas a Dios diarias. Y yo siempre me hago mi espacio para escribirle a Él algo diario. O sea, le doy gracias, le pido por cosas, personas, situaciones, le pido que me dé su sabiduría, que me dé parte, también le agradezco mucho por el amor que me da, le agradezco mucho por las bendiciones que me da, que muchas veces no sabemos qué tan bendecidos somos hasta que empiezas a orar y empiezas a agradecer por esas cosas que tienes, ¿sabes? Entonces pues hago eso, igual con la app de la Biblia te da un versículo diario, entonces en el mismo cuaderno de que hago la oración que yo esté haciendo, el versículo lo pongo y después la misma app te da como una explicación del versículo para que lo puedas entender mejor. Entonces de que lo que venga en la explicación también anótalo como lo que más me resuene para mí y después te da como una oración que también anoto y obviamente pues tu rato de oración también es muy preciado. Eso es lo que yo hago. También la semana pasada apenas fui a Más Vida CDMX, que por cierto no sabes qué experiencia tan fuerte, fue con mi mamá. Ambas lloramos, o sea, a mí se me aguaron los ojos y se me hizo en la garganta desde que entrando, porque ahorita llegamos tarde, pésimo, empecé a escuchar la alabanza, desde ahí yo quise llorar, o sea, desde ahí yo dije de que, wow, qué fuerte está esta situación, y después fue la oración, fue la prédica del pastor, aparte el pastor Andrés o sea, la forma en la que predica es muy humana, o sea, porque hay pastores que predican a base de querer lucir, ¿no? El cómo tiene su relación con Dios tan intacta. Pero el pastor Andrés no lo hizo. Y eso suena más humano y resuena más conmigo. Y después yo le había orado a Dios por una Biblia. ¿Por qué? Porque yo he intentado tener mi Biblia, pero no se me ha podido dar. Desde que, Dios, si por mis medios no los puedo tener, por tus medios, mándame tu palabra, ¿sabes? Y saliendo de la prédica, de que te dicen de que te vayas hacia un lado de la iglesia porque tienen como algo para ti si eres nuevo en la iglesia. Fui mi mamá y yo y obviamente una plática, te invitan a la fiesta de bienvenida, que en este caso va a ser el 11 de julio. Te dan como tu registro y aparte te dan yo pensé que era una libreta, pero te dan como un forro negro y lo abres y de un lado viene como el folleto de bienvenidos con la explicación de todo lo que es Más Vida, todas como todos los grupos que hay y el cómo funciona más o menos. Igual en la fiesta de bienvenida pues se te da más información según lo que nos dijeron. Y de otro lado venía el Nuevo Testamento. Y cuando yo vi el Nuevo Testamento me acordé de mi oración y dije de que no sé, sentí muy lindo honestamente. Me he acercado a Dios también en mis actos, porque no solamente es de que ir a la iglesia y orar, sino reflejar a Dios con cómo eres, ¿no? Yo he estado eliminando la música secular. Con las groserías hemos estado batallando mucho. Tengo a Sofi que me ha ayudado bastante y me regaña, me dice, acuérdate de groserías, y yo, ok. Entonces, pues sí, eso también, intento acercarme a Dios mediante mis acciones y mis obras. Y pues obviamente tengo muchos miedos, hay mucha tentación. He caído en tentaciones aún después de haberme acercado a Dios, claro, yo creo que pues cualquiera. Más cuando no tienes como una guía, o sea, hoy en día ya la tengo, que pues la verdad mis amigas, tengo mis cristianas, Simone y Sofi, o sea, realmente han sido un ancla para mis creencias, entonces pues me agarro mucho de ellas. También me agarro mucho de que escucho prédica en la semana, oro, también escucho alabanzas, entonces trato de mantenerme lo más firme posible, pero obviamente hay muchas tentaciones, más porque pues mi escuela tampoco es que sea cristiana, o sea, igual sigo en un ambiente laico, en el tema estudiantil, pero realmente me está gustando cómo estoy llevando mi relación con Dios. Te digo, tentaciones hay muchísimas. Yo creo que mi mayor miedo ahorita sería como el dejar que el camino fácil me vuelva a endulzar el oído
y volver a caer en lo mismo de lo que ya salí. Porque la paz que yo estoy sintiendo ahorita no se compara con ningún momento de mi vida, ¿sabes? Con ninguno. Entonces, pues yo creo que eso sería como el mayor, bueno, que ni siquiera un mayor miedo, o sea, yo creo que es como una espinita que tengo, pero fuera de eso yo creo que todo está bien, o sea, no me siento ni avergonzada de Dios, ni me da pena aceptar que empecé a creer a Dios, ni me da pena el aceptar mi pasado, porque obviamente se te juzga mucho cuando empiezas a creer en Dios, porque la gente dice, ay, pero hace unos meses estabas haciendo esto, o hace un año tú estabas creyendo en esto, o hace un año tú compartiste esto, y obviamente, ¿no? Nadie tiene como un expediente limpio, pero lo que importa es que ese juicio que no tiene un fundamento, simplemente el juicio de querer juzgar, no te arrastre hacia atrás, no te debilite tu fe y no te debilite como la relación que estás haciendo y formando con Dios. Yo creo que eso es lo importante, ¿sabes? Y pues espero que mi testimonio te ayude un poquito, ¿no? O sea, mi testimonio no es para nada limpio, ya lo acabas de ver, o sea, mi testimonio no es el testimonio típico, ¿sabes? Y espero que te ayude, o sea, realmente yo quiero mostrarte el cómo ha sido y cómo va a ser mi paso a paso para acercarme a Dios de nuevo, el paso a paso de mi fe, o sea, que el cristianismo no es perfección, que es un hábito diario y que creer en Dios no es solamente decir creo en Dios y tirar tu Biblia para todos lados, son hábitos y es cambiar tus actitudes y tu carácter a un carácter que sea digno y merecedor de Dios. Entonces, pues si te ayuda el verme mi paso a paso y te inspira a acercarte a Dios, yo más que feliz, ¿sabes? Igual, pues te iré mostrando el proceso de todo esto, el cómo voy sintiendo, el cómo voy avanzando y te voy a ir dando como consejos que a lo mejor me hubiera gustado que alguien me diera.